Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El conflicto educacional de la región de Atacama aún no vislumbra una solución. El ministro Cataldo hace estériles esfuerzos para que el paro de profesores termine y que así 30.000 estudiantes vuelvan a clases y no pierdan el año, pero el conflicto, en vez de ir resolviéndose, se ha ido entrampando cada vez más. Los famosos SELEP, los Servicios Locales de Educación Pública, que prometían ser la solución a los problemas de la educación municipalizada, no estarían pasando la prueba y hoy quedan en tela de juicio a la luz de lo que hemos ido conociendo en Atacama. Y quizás cuánto más nos queda por saber. El panorama se ve de miedo. Los que están teniendo un Halloween del terror, eso sí, son las ISAPRES, ya que la Corte Suprema se pronunció respecto al fallo sobre la prima GES. Una vez más, el fantasma de la insolvencia se le aparece a estas entidades privadas de salud. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Se efectuó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, se ha requerido información al Ministerio de Educación, también a la Contraloría respecto de los cuadernos de trabajo y anexos, a fin de poder determinar la existencia de un delito y la participación de imputados en cuanto al hecho que nos convoca. También se ofició al Consejo de Defensa del Estado y, en su calidad de interviniente, determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa. Ahí teníamos, sí pues, con música de Halloween al fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, respecto de los últimos antecedentes que hemos conocido en esta historia que ha ido poniéndose color de hormiga, ¿cierto? En esta noche de Halloween, como una verdadera pesadilla para el ministro de Educación y 30.000 estudiantes, que son los principales afectados. ¿Qué piensan nuestros invitados? Vamos con 10 segundos, pero antes, muy buenas noches, mi querido Mauricio Daza, ¿cómo está usted? Buenas noches en este día especial, este martes con sabor a viernes, ¿no? Vamos a analizar ahora en Halloween, ¿no? Toda esta historia que es del terror, ¿no? Una de las cosas del terror es el desempeño del fiscal Luis Miranda en Copiapó, ¿eh? Que le hayan entregado a él esta causa, la verdad es que es del terror desde ya. Pero bueno, dicho eso, ahí vamos a ver no solamente el tema de la crisis en Atacama, sino también vamos a analizar cuál fue la visita que hizo a la región del Biobío el presidente de la República. Él también dio cuenta de lo que fue un atentado incendiario a una iglesia. Bueno, ¿cuál es la situación de seguridad? Una reunión del actual subsecretario Monsalve con los anteriores subsecretarios. Vamos a profundizar respecto a la agenda de seguridad también esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para introducir la conversación respecto de la crisis de Atacama, comenzando con el diputado de la UDI, Álvaro Carter, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, diputado. Adelante. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Esto es una verdadera película de terror. Se les apareció al gobierno la agenda de educación y no saben qué hacer. La agenda que ellos impulsaron hoy les está golpeando la puerta justo antes de Halloween. Yo espero que el gobierno haga su pega y más que estar siendo críticos como lo hemos visto. Perfecto, diputado. También nos acompaña por primera vez en el estudio. Le damos la bienvenida al Tiempos Violentos a la ex ministra de Estado Isabel Pla, además presidenta de la corporación Somos Mujeres. Isabel, gusto de conocerla, gusto de tenerla con nosotros. 10 segundos para usted desde ahora ya. Es una pesadilla, como dice Álvaro Carter, una pesadilla que se inicia también con la indolencia del gobierno. Lo que está ocurriendo en Atacama se dio cuenta en un informe en julio del 2022 y todavía no han resuelto un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Isabel apunta a un tema que apuntábamos el día de ayer, ¿cierto? Esto se venía acarreando hace muchísimo tiempo. Esto no comenzó hace 60 días atrás, esto comenzó a mediados de año, mayo, junio, julio, por ahí ya esto se venía anunciando. ¿Qué piensa Gloria Requena, abogada de Red Protege, en 10 segundos? Buenas noches, Gloria. Buenas noches. El gobierno debe poner un esfuerzo muchísimo mayor de lo que está haciendo. Estamos hablando no solamente de 30.000 niños que llevan 50 días sin clase y que pueden perder el año, en una de las regiones que tiene el CIMSE más bajo comparado con el promedio nacional. Mira, buen dato nos trae Gloria además. Ya existe una brecha educacional importante. Esto solamente va a acrecentar aquella brecha y la verdad es muy complejo y uno ve que las posiciones están muy distantes y lejos del problema. Esto comienza como una crisis de los profesores, gremial, que afecta a los estudiantes. Sin embargo, ha ido tomando volumen y nos recuerda a otros casos porque empiezan a aparecer otras aristas. Ya está el Ministerio Público, veíamos al fiscal en la declaración inicial, se habla de potencial corrupción, se habla de cuoteos políticos. Es bastante complicado. ¿Qué plantea el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respecto a esta crisis? Escuchémoslo. Nosotros no podemos hoy día accionar en contra de los profesores y profesoras si es que ellos no quieren volver a clases. Naturalmente, hay mecanismos y hay pronunciamientos administrativos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan
proceden descuentos, obviamente, porque si no se está trabajando eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones. Pero eso es una responsabilidad. Ahí teníamos al ministro Cataldo, él dice que no se sostiene el paro, que las clases deben volver, pero ojo, endurece el tono y habla incluso de descuentos salariales para los profesores. Diputado Carter, ¿qué te parece? Qué bueno que el gobierno ponga los puntos sobre la I, porque cuando el gobierno de Sebastián Piñera o un gobierno de derecha decía esto, se le tildaba de que estaba buscando destruir la educación pública. Acá hay dos temas, uno de fondo, que la ley ha tenido problemas desde que, los SLEP han tenido problemas desde que se empezaron a implementar y que nadie se hizo cargo. Y segundo, aquellos que fueron los ideólogos de este cambio en la ley y en la creación de estos servicios, uno de ellos es el ministro de la Educación actual, Cataldo, y que acá no comulgan las cosas. Primero, cuando crearon este sistema y lo vendieron así a la opinión pública, hace ya muchos años atrás, dijeron que esta era la solución. Hoy, con los datos que tenían, acá tengo un pequeño extracto, había carencia de contratos en infraestructura, deficiencia en la gestión de los directores, ausencia de contratos en contratación. Hoy es impresionante. Se hicieron auditorías el 2 de mayo, el 8 de junio. El año pasado ya los profesores estaban hablando que venía esta crisis. Lo hablaron con el subsecretario del Interior, lo hablaron con el ministro de Educación anterior y nadie hizo nada. Entonces, lo que está pasando hoy día es que uno de pronto ve que el gobierno, que durante años habló sobre la educación, no sabe qué hacer, no sabe cómo accionar. Abrieron la llave de que, miren, si ustedes no vuelven a clase, nosotros vamos a llevarlos a la Contraloría, vamos a hacer juicios de cuenta, vamos a hacer descuentos, pero no está haciendo cargo de la solución. ¿Pueden obligar a los profesores? Sí, claramente sí, y lo van a hacer. Pero ojo, aunque lo obliguemos, esto es como un dominó. Este fue el primer SLEP que funcionó, este era el SLEP modelo. Y ya hoy día se habla que el de Colchaguas también tendría problemas. Y una cosa que googleé, y ya el año pasado estaba con falencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo no fueron capaces de ellos mismos, el gobierno, que salió a la calle el año 2011, que se hicieron famosos con el tema de la educación, no fue capaz de adelantarse? Es todo tan extraño, la ausencia de vocería respecto a lo que está sucediendo. ¿Dónde está Camila Vallejo? El presidente ha tenido reacciones, pero súper medidas. Todo se está canalizando a través de la educación. Sí. Ahora, pero se está hundiendo el sistema. O sea, acá no es que, ojo, tenemos un problema. El problema ya llegó con todo y el buque se está hundiendo. Para quienes no vieron el programa de ayer, que hicimos la explicación de qué son los SLEP, son los Servicios Locales de Educación Pública. Es el nuevo sistema que desmunicipaliza la educación pública, es decir, se traspasa desde los municipios la responsabilidad educacional a estos SLEP, que tienen un director ejecutivo y 3 estamentos bajo ellos. Bueno, van a ser 70 en Chile. 11 ya están en funcionamiento y este es el que ha generado mayor problema, pero efectivamente ya se ha comenzado a conocer algunos antecedentes preliminares de que en Colchagua, y si no me equivoco, con Huasco también habrían algunos problemas con estos SLEP. Ahora, hay que considerar, de 365 comunas que tiene este país que manejaban los municipios, se va a pasar a 70. ¿Podrá este sistema absorber todos esos colegios de manera correcta? ¿Podrá terminar siendo el remedio peor que la enfermedad? Revisemos el siguiente titular y abrimos la conversación. Veamos. Cataldo llama a bajar el paro en Atacama y recuerda el derecho a la educación de nuestros estudiantes. Claro, el ministro hace hincapié en los primeros afectados, los estudiantes que llevan 57, 58 días sin clase y que podrían estar además en riesgo de perder el año si es que no se retoman rápidamente. Incluso si se retoman el día jueves 2 de noviembre, ahora pasado mañana, van a estar en clase hasta mediados de enero. O sea, es una locura simplemente. Gloria, ¿qué te parece esta camisa de Once Varas? Yo no veo mayor solución. No, la verdad es que, bueno, primero pronunciarse sobre el modelo. El modelo que se diseñó es un muy mal modelo. Eso como primer tema. No tiene mayores facultades de fiscalización, etcétera, ni tampoco creo que vaya a tener la capacidad de, con los recursos que administra, poder dar una educación de calidad a los estudiantes y poder hacer todas las gestiones respecto de los establecimientos que tiene a su cargo. No hay que olvidar que los establecimientos municipalizados muchas veces se generaba una situación de bicicleteo con las platas, en que muchas veces se cubrían necesidades de educación con otros. Y eso lo podían hacer los municipios, malamente de todas maneras, pero lo podían hacer porque podían echar mano a otros recursos. Aquí no los hay. Y yo creo que eso da cuenta también del problema que está pasando en Atacama. Cuando el ministro dice que no ve razones para interrumpir las clases y que se puede retomar el sistema, me pregunto a qué se refiere él. Porque estamos hablando de entregarles educación o educación de calidad. Cuando les entregamos educación que es deficitaria, que siendo el SIMS un instrumento bastante mediocre para la medición, los niños están entre 10 y 12 puntos abajo de lo que es el promedio nacional, cuando las instalaciones
tienen problemas de filtraciones, las instalaciones están mal construidas. ¿Qué tipo de educación les estamos entregando? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer y que espero que el gobierno se haga, si lo importante es terminar el año como un tema administrativo o cumplir la promesa que se le hizo a sus padres, que es brindarles educación de calidad. Sí. Yo creo que de eso estamos muy distantes y eso es hoy día la reflexión que hay que hacer, porque yo creo que la nueva institucionalidad nos va a enfrentar a esta situación con muchas otras regiones del país. Isabel, aquí hay un sistema nuevo, ¿cierto? Que se diseñó, se trabajó en el Congreso, salió una ley, los creó, lo implementó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el ministro Figueroa también, apuntó algunos cambios que quiso hacer, ¿cierto? Para la partida presupuestaria siguiente, que no se aprobaron por los votos justamente de quienes están hoy día en el oficialismo, pero tiene una historia. ¿El problema está en los SLEP, en el diseño, ¿cierto? En la arquitectura, o está en la gestión de esos SLEP? Porque los cargos se toman por alta dirección pública. Sin embargo, uno ve que, al menos en el caso de Atacama, ya hay acusaciones de un diputado socialista, el diputado Juan Santana, que puso a 2 personas, también del Partido Socialista, que tenían además problemas con la justicia. Entonces uno dice, ¿dónde está el problema? ¿En lo que se diseña en el papel en nuestro país o en después cuando se ejecuta por parte de los partidos políticos? El problema está en las dos partes. Yo soy muy crítica no solamente de esta reforma, sino del conjunto de reformas a la educación que se impulsaron en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que fueron impulsadas particularmente por la fuerte presión del Frente Amplio. Básicamente por la fuerte presión del Frente Amplio, que copó incluso buena parte del Ministerio de Educación, asesorando la construcción de estas reformas. Soy muy crítica, habemos muchas personas muy críticas de todas las reformas. De hecho, 10 años después de iniciarse ese debate, la educación pública, ¿verdad?, se ha debilitado hasta un grado muy crítico. Lo dijo el domingo el ministro de Educación. Desde la tómbola que humilla a padres y madres que tienen que pernoctar por varias noches para poder acceder a una matrícula en el colegio de su preferencia. No puede haber nada más relacionado con la dignidad de una familia que poder elegir tu colegio. La tómbola, la degradación de los liceos emblemáticos, el aumento de las brechas en el CIMSE. El CIMSE acusa... Gloria mencionó, pero el CIMSE acusa aumento de brecha entre colegios públicos y privados. Además, acusa el retorno de la brecha de género, por ejemplo, en matemáticas, que era algo que estaba bastante resuelto. Entonces, hay un problema de fondo. A mi juicio, creo que fue una reforma que estuvo muy cargada a la ideología y muy cegada a la evidencia y a la experiencia. Todas las reformas tienen un punto de ideología. Aquí voy a ser muy pragmática, pero creo que es muy importante equilibrarlas con la evidencia y la experiencia. No cerrarse, ¿verdad?, a lo que los especialistas, especialmente la experiencia del mundo. Después hay un problema de gestión sumamente grave en este gobierno, particularmente. Yo voy a hablar desde la buena voluntad. Confío en el ministro Cataldo. El ministro Cataldo fue puesto ahí, ¿verdad?, porque era militante del Partido Comunista y porque tenía mucha cercanía con el Colegio de Profesores. Colegio de Profesores, entre paréntesis, quiero decir que es una de las instituciones que más daño le ha hecho a la educación y a miles y miles y miles de niños y niñas. ¿Por qué? En el colegio. Ha paralizado en innumerables ocasiones en los últimos 10 o 15 años. Impidió que los colegios abrieran nuevamente, ¿verdad?, sus puertas durante la pandemia. Y es pero una Isabel, de las instituciones más responsables, a mi juicio, de ese daño. Pero quiero agregar además... Solo para contrarrestar quiero un poco agregar su opinión. dos pelos a la sopa. Ok, vamos a agregarla, pero respecto del Colegio de Profesores, ellos también han liderado una lucha histórica, con una deuda histórica que se tiene con los profesores, entre otros tantos problemas. O sea, hoy día lo de Atacama lo sabemos por el Colegio de Profesores, porque trabajan en condiciones que son Yo creo que son, yo no son voy a indignas apuntar el Colegio de Profesores de Atacama, no los conozco. ¿No te parece? Lo que te puedo decir es que el Colegio de Profesores normalmente se ha transformado en el problema y no en la solución. Y no en la solución. Un pelito de la sopa. Entiendo que este es un conflicto, además, que tiene relación con una disputa interna en el oficialismo entre la senadora Proboste y el diputado Santana. No tengo más antecedentes, más saber que es una disputa muy conocida en la región y que probablemente tiene relación con lo que está ocurriendo hoy día. Mira, y en cosa de minutos vamos a estar conversando con la senadora Yarna Proboste aquí en el programa en vivo y en directo. Mauricio, ¿qué visión tiene usted de lo que yo le preguntaba a Isabel respecto de cuando se diseñan estructuras para mejorar algo que además era muy pedido por la calle? Oye, los problemas de la educación nacen cuando se le quita al Estado y se lo mandan a los municipios. Y los municipios no todos tienen para financiar la educación y termina pasando lo que decía Gloria, el trasvasije de plata, etcétera, etcétera. Pero cuando se implementa este cambio de SLEP,
Parece que ahí la deficiencia del factor humano, para no decir el factor político simplemente, genera problemas como lo que estamos viendo en Atacama. Sí, bueno, hay que decir de que los municipios también son estados. O sea, acá en el fondo era cuál es la manera de gestionar la educación pública. El tema que muchos municipios de manera transversal señalaban que habían problemas para realizar esa gestión por parte de los municipios, ¿no? Y también hemos visto históricamente mucha corrupción en las corporaciones de desarrollo municipales, que han estado precisamente a cargo de gestionar la educación municipal. Ahora, el problema es que esto no es una cuestión binaria, ¿no? No tiene que ver con municipio o Estado central, sino tiene que ver con buscar una buena forma de asignación de recursos, ¿no? Ahora, cualquier forma de asignación de recursos, bueno, tiene que ser, sobre todo cuando es un cambio tan importante como este, observada. Y esa era la lógica de establecer un cambio que fuera gradual, ¿no? Y por eso no todas las regiones, no todo nuestro país tiene estos SLEP, ¿no? Están funcionando en algunos lugares. Y, bueno, la idea era, igual que ocurrió con la reforma procesal penal, ¿no? No partió en todo Chile al mismo tiempo. Fue progresivamente y se fueron haciendo cambios a partir de que se estaban observando problemas. Y eso es positivo y es parte del diseño de este cambio. Y hay una cuestión estructural que obviamente tiene que ser revisada, si eso está claro, ¿no? A partir de estos hechos. Y eso hay que hacerlo en forma pragmática y sin mayores ideologías. En un contexto en que, insisto, si los municipios también están de acuerdo que hay que sacarle la educación, pues se están reventados, se les asigna más y más atribuciones a los municipios y cada vez están con menos instrumentos. Ahora, lo que sí tiene de ventaja el municipio es que es muy cercano al colegio. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un problema, ¿no? Eso ya lo hemos conversado, se rompe un vidrio, hay un problema con una infraestructura, es mucho más fácil llegar al alcalde, ¿no? Que al jefe del SLEP, que nadie lo conoce básicamente, y además tiene que abarcar un territorio que es mucho mayor. Entonces, hay que buscar una fórmula también donde se pueda llegar con mayor cercanía y de una manera mucho más rápida. Ese es un tema. Otro tema tiene que ver con la corrupción. O sea, no hay sistema que aguante la corrupción, pues, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque acá cada vez que establecemos, y es una constante, cada vez que hay un margen en la ley donde se puede cometer el abuso, se comete el abuso. Ya lo vimos, lo hemos hablado también en el caso de fundaciones, en el caso de lo que son los gastos reservados, ¿no? Ahí está el caso Milico Gate, Paco Gate, ahí está el caso fundaciones en todo Chile, y ahora resulta que se le dio este espacio a estos de SLEP, de nuevo hay visos de corrupción, pues. Y eso por algo está la Fiscalía. Esperamos que la Fiscalía de Atacama finalmente no se ponga un poco al día respecto de la rapidez de las investigaciones que involucra a funcionarios públicos y haga una pega rápida y expedita, ¿no? Y no simplemente terminen con las causas con decisiones de no perseverar, que es como la tónica, ¿no?, de la Fiscalía de Atacama en esta materia. Ahora, respecto al Colegio de Profesores, yo creo que lo que se ha dicho acá es muy injusto. En primer lugar, el Colegio de Profesores obviamente es una entidad gremial y dentro de su pega es defender a los profesores. Pero uno podrá decir, pero estos gallos están siempre reclamando solamente por plata y atacando a los alumnos. No, acá son ellos los que denunciaron esto. Son ellos los que han dado el hincapié respecto de que aquí habría corrupción. La presidenta del Colegio de Profesores de la región de Atacama ayer nos dio una entrevista. ¿Qué es lo que dijo? Venimos hablando de esto hace meses. Nosotros colocamos los antecedentes al Ministerio Público. Se están negando a retornar a clase. ¿Sabe por qué se están negando a retornar a clase? Porque las condiciones para los alumnos físicas no dan abasto. Ahora, obviamente puede ser odioso para muchos sectores de que ellos también hagan hincapié en los intereses gremiales de ellos en un contexto donde existe una deuda histórica que es evidente y está reconocida en forma transversal e histórica. Pero decir que el Colegio de Profesores, ¿no?, es un atentado a la educación pública, yo creo que es una exageración que es bastante injusta respecto a un gremio que, ojo, ha dado esta pelea con todos los sectores, porque uno podrá decir, ahora está el ministro Cataldo, ¿no?, comunista. Claro, que es del PC, claro. Ya es comunista, entonces se van a tranquilizar. Oye, están dando la mega pelea ahora. Lo han dado en el gobierno de Bachelet, lo han dado en el gobierno de Sebastián Piñera, en todo. Entonces, por eso yo digo, ojo, entendamos mejor lo que son los gremios, no los ninguneemos tan fácilmente, ¿no? Y escuchemos sus razones para cuestionarlas cuando no son adecuadas o para avalarlas cuando sí son pertinentes. Pero, digamos, un ataque así al voleo y al bulto a mí no me parece. Sí, ayer conversamos con Yarila Ardiles, la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó en particular, y ella decía que se había juntado, por ejemplo, con gente de la Subsecretaría de Educación, y lo que le dijo una personera de la Subsecretaría de Educación fue, hagan clases online así como de mentira. ¿Qué es eso? Y ella, esos antecedentes los pone ante la Fiscalía. Ella tuvo una reunión con el ministro Cataldo, y le dijo, ministro Cataldo, el diputado Santana puso a 2 personas en el SLEP que no tienen por qué estar ahí, eso es cuoteo político.
Y el ministro Cataldo, según lo que nos dijo ella, la agarra a gritos en una oficina. Entonces, es difícil juzgar al colegio de profesores cuando ellos dan esa batalla contra un gobierno que uno podría creer que por ser del mismo color, cierto político, van a tener guante blanco. Anda una pelea importante, Isabel. Mira, no conozco escuché el otro día a uno de los dirigentes del Colegio de Profesores de la región de Atacama. Mi juicio no es un juicio al voleo, Mauricio, tenemos visiones distintas. He sido personas trabajadoras sindicalizadas, creo mucho en los gremios. Mi juicio es a propósito de la trayectoria de las cúpulas del Colegio de Profesores durante muchos años. Creo que en este caso me gustaría hacer el matiz, probablemente sea ese colegio, esa cúpula regional, la que ha alertado, porque entre paréntesis, nosotros nos enteramos en Santiago, en donde se toman las decisiones, la opinión pública, hace 10 días, de un hecho que está ocurriendo desde hace casi 2 meses. Sí. Y ese es un mea culpa que también creo que tenemos que hacer las personas que miramos al país a veces desde la capital y no nos damos cuenta, somos ciegos ante lo que está pasando en el resto del país. Entonces, primero, a los dirigentes del Colegio de Profesores de la región de Atacama, les agradezco como chilena que hayan levantado la voz. Sin perjuicio de eso, mi juicio sobre las cúpulas del Colegio de Profesores respecto de su aporte a la educación pública y a los debates de la educación pública sigue vigente. Hemos visto muchas veces cuando el colegio ha recurrido a paros por distintas razones que lo único que hacen es perjudicar más todavía a miles de niños que ya han perdido en los últimos 3 o 4 años muchísimas clases. Entiendo que hay un cálculo que dice que los alumnos que van a salir de cuarto medio van a salir casi con 1 año y medio menos de clases en el cuerpo que el resto de las generaciones. De hecho, en la pandemia en particular, el actuar de la cúpula del Colegio de Profesores fue muy criticada por resistirse a la vuelta a clase presencial. La misma postura que tuvo quienes hoy día están en el oficialismo y que entonces eran oposición, que también se resistieron a una vuelta a clase. Hoy día está prácticamente transversal la opinión de que eso fue un error, que no se debió resistir tanto el retorno a clase. Gloria Requena, ¿usted quería apuntar algo? Sí, la verdad que yo entiendo que tu crítica, Isabel, puede ser bien intencionada, pero no la comparto en absoluto. Yo no solamente soy abogada, sino que también soy profesora. Y reivindico la labor de los profesores en este país que lo hacen. Gloria. No te estoy interrumpiendo. Que lo hacen con bajos sueldos, en pésimas condiciones, y que hoy día esos profesores que tienen la virtud o el desafío de asumir cargos de dirección y asumir la voz por el resto de los profesores, hace una tarea encomiable para dar cuenta de las falencias que hoy día tienen. Que no se le paguen íntegramente sus remuneraciones, que trabajen en condiciones indignas y que tienen que hacer clases en condiciones en que ningún hijo de chileno se lo merece. Entonces, yo quiero reivindicar el rol, no solamente de los profesores en general, sino que también de la dirigencia que hace esa labor. Yo encuentro que es una labor encomiable y muy difícil, porque precisamente tienen que enfrentar esto, que son las críticas permanentes. La decisión, evidentemente, que se tomó en pandemia era mala. Pero también hay que entender que tampoco se tenía mucha información respecto de cómo era la enfermedad, y también existió un miedo respecto de en malas condiciones, con un mal sistema de salud, cómo lo van a enfrentar. Yo creo que es muy injusta la crítica y quiero reivindicar el trabajo que esta dirigencia también hace. Cerramos con Isabel respecto al Colegio de Profesores para avanzar la discusión. Con astucia de abogada, la Gloria en ese sentido era una buena litigante. Ella transforma mi crítica a la cúpula del Colegio de Profesores en una crítica a los profesores. Es que yo soy hermana, soy hermana e hija de profesora. Pero igual la cúpula responde a una base. Somos hijas también, somos hijas de la educación subvencionada y la educación pública. Ahí se educó mi abuela, mi madre y me eduqué yo. Por lo tanto, te felicito por tu astucia como abogada. Mi crítica es a la cúpula del Colegio de Profesores. Pero si la cúpula no la eligieron de a mí, soy bastante poco representativa de la mayoría de los profesores que la eligieron. 5% de los profesores de Chile participan en las elecciones del Colegio de Profesores. Bueno, pero son profesores, profesores que están ahí. ¿No? Ahora, diputado Carter, ¿usted quiere opinar respecto al tema del Colegio de Profesores o los profesores? ¿O avanzamos en Atacama? Que a mí me preocupan los 30.000 estudiantes sin clase. Lo que pasa es que acá hay una mezcla de cosas, porque cuando se creó la idea de los SLEP, se suponía que no iba a existir coteo político, que la política iba a dejarse de lado, que aquí era todo nuevo, y nos encontramos, al igual que con el tema de democracia viva, que se atacan sectores que son los más vulnerables. En el caso de democracia viva, lo que vimos a partir de junio es lo que es la necesidad de la vivienda. Metieron la mano, lo que decía Mauricio. Vieron el resquicio, ¡pum!, se lanzaron. En el caso del SLEP es exactamente lo mismo. Vemos que de nuevo hay problemas, pero en el caso de los SLEP, a diferencia de las fundaciones, los SLEP tienen problemas de fondo y que venían desde su fundación. Por ejemplo,
una municipalidad grande que tiene 40, 50 personas encargadas para ver temas municipal de una sola municipalidad, van a ser desvinculadas todas. Tienen que entrar ahora por alta dirección pública, tienen que competir, tienen que postular junto con otras municipalidades. Por ejemplo, en el caso de mi distrito, donde está La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana, que son de las dos comunas más populosas de Chile, van a estar separadas. La Florida va a estar con Macul, Puente Alto va a estar con San José de Maipo, Pirque, y van a acortar, van a achicar la cantidad de personas que van a trabajar en educación. O sea, no tan solo no van a tener los servicios básicos rápidos, en caso de que se rompa un vidrio, para poder solucionar ese problema, sino que si hoy, con 30 personas, ya era imposible poder controlar y poder estar avanzando en poder estructurar el sistema para tener una mejor educación, ¿cómo pretenden con 20 hacer lo mismo? ¿Cómo pretenden, cuando dicen, no, es que nosotros vamos a cortar la deuda, nosotros con el nuevo sistema, lo que hacemos es entregar un sistema saneado. Y el sistema no va a estar saneado realmente. Porque las municipalidades van a tener que seguir pagando al Estado, al fisco, le tienen que pagar lo que deben al Estado por la deuda de los colegios. Y al mismo tiempo los SLEP empiezan a crear una deuda, porque sigue existiendo el problema de base, que no se paga por matrícula, se paga por asistencia. Sí, esta mañana yo escuchaba que se podía generar una especie de doble deuda histórica, una cosa bien aberrante. Y para cerrar, lo que dice Isabel tiene un punto sumamente importante. El colegio de profesores, sí, tiene una lucha que es bastante noble por miles de personas a las cuales no se le ha pagado, pero eso no quita la responsabilidad política que siempre el colegio de profesores mete la mano cuando hay un gobierno de derecha. No me refiero a nada de corrupción, sino que mete la mano en temas políticos. Pero ahora no hay un gobierno de derecha. Por eso, no mezclemos peras con manzanas. A ver. No mezclemos peras con manzanas. El colegio de profesores ha tenido acciones como las que estamos viendo, que está perfecto, denunciar, pero ha cometido errores que a ningún otro grupo político o no político no se le aguantaría. Me gustaría ver si, por ejemplo, y no lo digo en este panel, lo digo como tema político, me gustaría ver si el presidente Sebastián Piñera o Isabel, cuando estaba en el gobierno, hubiese cometido algún error, por ejemplo, decir, nosotros no vamos a dejar que los niños vayan a clase, nosotros queremos ser vacunados primeros. Hasta el día de hoy se lo estarían sacando. Hasta el día de hoy existiría un juicio crítico respecto a eso. Con esto yo no quiero crear una polémica. Yo creo que hay que ser justa medida. Acá hoy, como lo dije al principio, hay dos grupos que están sufriendo. Democracia Viva es el ícono de lo que pasó con las viviendas, y hoy lo que pasa con el SLEP en Atacama es lo que está sucediendo con nuestros niños. Con eso tenemos que avanzar y tenemos que luchar para que no vuelva a suceder esto. Denme un segundo, por favor. Vamos a tomar contacto a esta hora de la noche con la senadora Yasna Proboste, senadora por la región de Atacama. Por lo demás, muy buenas noches, senadora. Gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos quienes están ahí en el panel. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en un momento muy delicado para la ciudadanía en la región de Atacama. 30.000 estudiantes sin clases hace casi 60 días, están por perder el año escolar, y la verdad es que esto nos puso en la puerta de nuestras casas el problema de los SLEP y la transformación de la educación municipal a la educación centralizada a través de estos estamentos. Pero que ha tenido un origen como un problema estructural educacional, ¿cierto?, en los colegios, y que ya estamos hablando de la Fiscalía, del Ministerio Público, estamos hablando de posibilidades de corrupción. Hoy mismo usted tuvo una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para entregarle algunos antecedentes. ¿Nos podría adelantar un poco respecto de aquello que fue, cuáles fueron esos antecedentes que se entregaron, senadora? Bueno, primero agradecer la prontitud con la que el fiscal nacional acogió nuestra solicitud de audiencia. Hoy estuvimos, además de la reunión con el fiscal nacional, también con el encargado nacional anticorrupción, que recibieron los antecedentes que les entregamos, no solo de Atacama, sino también del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua, y que además se suma, Eduardo, en un momento muy complejo. Ya van cerca de casi 60 días de las comunidades educativas movilizadas, expresando además un malestar muy profundo por el abandono en el que se encuentran los establecimientos educacionales que dependen del Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Y estos hechos simbolizan el agotamiento de un modelo, más allá de los cambios de sostenedor, desde el municipio al Servicio Local de Educación Pública, porque se mantienen invariables las condiciones que han debilitado al sistema de educación pública en nuestro país: la falta de control, la alta dependencia de los ciclos políticos, el modelo de financiamiento, la falta de infraestructura, entre otros elementos. Escuchaba antes de la posibilidad de conversar a uno de los panelistas que hablaba de la subvención por asistencia. Bueno, esto era antes y se mantiene
hoy en este nuevo modelo, pero además lo que hemos planteado en el día de hoy tiene que ver con hechos que son, en nuestra opinión, constitutivos de delitos, faltas a la probidad. Y cuando escucho en que dice, mire, los problemas del Servicio Local de Educación Pública no son extrapolables de Atacama a otras regiones, yo les quiero decir que eso no es así. Hoy día ya estamos viendo los problemas que están en el origen de este profundo malestar que ha llevado a la movilización de las comunidades educativas, Sí. que tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura, por ejemplo. Es lo mismo que está sucediendo en Colchagua. Pero además, senadora, esto no es un problema de que los SLEP no tengan financiamiento. O sea, aquí el presupuesto que tienen los SLEP es gigantesco. Y lo que uno está viendo es que el sistema podrá tener algunas falencias de diseño que se podrán mejorar. Pero lo que se ha apuntado durante la semana respecto de que el diputado Santana del Partido Socialista incorporó a 2 personas también socialistas de la región, cuando no era la recomendación que se metiera en la política, sino que se eligiese a expertos de verdad, de inmediato enturbia el panorama y ya se vislumbra que aquí podría haber un caso de tráfico de influencia o incluso de corrupción. Ahora, yo la quiero invitar a revisar las palabras de la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó, que conversó anoche con nosotros aquí en el programa. Fíjese lo que nos plantea cuando ella dice que conversó con la Subsecretaría de Educación. Mire. Y le presentamos planes pedagógicos, le presentamos plan de acción, y ellos la vuelta que nos dicen es que hagamos clases online de mentiras. Entonces nosotros decimos, ¿cómo de mentira? Nos dicen, bueno, es que ¿quién les supervisó las clases en pandemia? Y yo les dije, parece que ustedes no tienen ni idea todo el proceso que tuvimos que hacer en pandemia con clases online. ¿Quién le dijo Mónica eso? Aravena, que trabaja en la subsecretaría ¿Quién, perdón? de Educación. Mónica Aravena. Mónica Aravena le planteó que hicieran clases online, entre comillas, de mentira. Sí, nos planteó eso porque nadie nos iba a supervisar. Que nadie nos iba a supervisar las clases, sino que la idea era que nosotros volviéramos clases online y la disfrazáramos. Y total, dijimos, oye, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué pasa si alguien nos denuncia? ¿Cómo vamos a vulnerar a los niños de esa manera? Ella agregó, senadora, que ella había hecho esta denuncia en la Fiscalía para que se comenzase una investigación. Mónica Reyes, una funcionaria de la Subsecretaría de Educación, le habría dicho esto a la presidenta del Colegio de Profesores de Copiapó. Entonces uno dice... No, es tremendo, Eduardo. Mire, es tremendo. Yo el día viernes, quiero decir esto porque hay muchos que dicen, no, si los profesores están haciendo esto porque no quieren trabajar, porque no quieren volver a clase. La movilización de los profesores está en el corazón de la calidad de la educación. Porque aquí la pelea de ellos tiene que ver con que las salas de clase, las ventanas tengan vidrio, que los baños tengan agua, que cuando alguien vaya a encender la luz no se vaya a electrocutar. Y además yo les quiero comentar que el día viernes, que era día feriado para muchos, nosotros estuvimos trabajando en el Colegio de Profesores, con los dirigentes del Colegio de Profesores. Y claro, y ellos nos decían, pucha, si este tema se hubiera resuelto, a lo mejor podríamos estar con nuestras familias, pero ahí están. Senadora. Cada vez haciendo propuestas, porque como bien lo dijo la presidenta comunal, Yariela, ha sido el propio Colegio de Profesores el que ha puesto un conjunto de alternativas de solución sobre la mesa, Sí. los planes pedagógicos, etcétera. Y cuando ella nos comentó de esta situación, estábamos con la diputada Chicardini en esa reunión, Ya. nosotros quedamos realmente muy sorprendidos, porque además muy sorprendidos por toda esta crisis, porque se ha alargado Sí, por pues. la falta de acción de parte del Sí. ministerio. No nos cabe ninguna duda. Mire, Pero- yo les quiero decir algo más. A ver. Los profesores tuvieron toda la disposición el 13 de septiembre cuando depusieron este paro. Se abrió una depusieron ventana. depusieron este paro el 13 de septiembre Sí. con la visita del ministro de Educación a la zona, Sí. en donde se comprometieron una serie de acciones, cuestiones que nunca llegaron. Entonces, esta movilización finalmente no es solo por las condiciones de la infraestructura, es Es también por por la los materiales inacción. pedagógicos de los establecimientos educacionales, es por el abandono de la educación pública, es por la falta de expectativas de progreso de nuestros estudiantes. Senadora. Yo escuché la entrevista ¿Ya? ayer de la presidenta cuando decía, mire, nuestros liceos técnicos profesionales no tienen equipamiento. Claro. ¿Y sabe lo más doloroso? Es que lo escuchamos también en abril del año pasado. Es que- abril del año pasado. ¿Cómo Cuando- entender eso entonces, senadora? Porque a ver, yo no entiendo que desde abril del año pasado se venga denunciando una serie de falencias, que tengamos un sistema que además es piloto, porque como lo haga Atacama, es como lo tiene que hacer el resto de los 70 SLEP que se tienen que montar, y resulta que terminamos con una auditoría que muestra falencias, terminamos con un gobierno que el presidente también se había comprometido, también dijo que iba a poner atención en lo que estaba pasando en Atacama. Eduardo. Y el ministro Cataldo hoy día dice, no hay motivos para seguir con el paro, pero las condiciones no han Eduardo, cambiado en nada. abril del año pasado,
abril del año 2022, personalmente acompañé al ministro Ávila a una reunión que hizo en el Liceo Federico Varela de Chañaral, en donde los profesores le comentaron, desde la especialidad técnico-profesional, le dijeron, mire, nosotros nos ganamos un proyecto para comprar equipamiento para la especialidad técnico-profesional. Como se ganaron el proyecto cuando estaban siendo traspasados, ellos se lo habían ganado siendo administración municipal. El SLEP le dijo, no, ahora ustedes son SLEP, yo tengo que manejar los recursos. Llegó a final de año, no compraron ni siquiera un tornillo para la especialidad, entonces le quitaron los recursos, le plantearon, eso había ocurrido el año 2021, abril del año 2022, le plantean esto al ministro Ávila, el ministro dice, no, esto lo vamos a resolver. No solo no se resolvió, sino que en julio de ese año los profesores dijeron, ¿sabe qué? Denos la oportunidad de volver a postular proyectos para equipar la especialidad técnico-profesional. No lo podían hacer porque ya en el sistema aparecían que le habían adjudicado y no habían realizado el proyecto. Ni siquiera eso se resolvió. Entonces, esto no es de ahora. Sí. Esto se venía planteando. Mire, la propia Comisión de Educación del Senado que integro, en junio de este año se constituyó en la región. Sesionamos desde el Colegio de Profesores. Invitamos al Ministerio, invitamos a la Dirección de Educación Pública para que no solo fuera a escuchar los problemas, sino para que resolviera los problemas. Y nada, le senadora, dijimos al gobierno, si ustedes no resuelven los problemas de Atacama, esto se va a extender a toda la administración de los nuevos servicios locales de educación. Mire, no hicieron nada. Senadora, y mire lo que estamos ahora. Estoy con Mauricio Daza aquí en el estudio, también quiere saludarle y hacer algunas preguntas. Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, senadora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta aquí, noche. Sí. Con estos dolores. Así la veo, pues, dando esta pelea de nuevo. A ver, quería hacerle algunas preguntas específicas. ¿Usted cree, conociendo la situación actual en la región de Atacama, que efectivamente se está en condiciones de volver a clase en los términos que lo está planteando el gobierno? O sea, mire, en los términos que el gobierno lo planteó, que era el 2 de noviembre, ya anoche en la mesa de educación de la región, encabeza el delegado presidencial, el gobernador, dijeron que esa era una propuesta inviable, una propuesta que se hace no solo sin conversar con los actores, o sea, aquí la falta de diálogo, Mauricio, es algo que a mí personalmente me tiene muy impresionado, sino que además desconociendo la realidad. Las soluciones para tener condiciones básicas mínimas de funcionamiento se tuvieron que autogestionar después de más de 40 días en donde las soluciones por parte del ministerio no llegaban. Y se tuvo que autogestionar pidiéndole a las empresas, o sea, al sector privado, para resolver un problema público. Y la verdad, esta crisis no se resuelve con intervenciones o con declaraciones. Pareciera que algunos creen que basta con que yo declare alguna cosa para que esto suceda. Y no, esta crisis se resuelve con acciones, con compromiso, en donde exista la voluntad real de poder cumplirlas. Senadora, otro tema, porque acá también hay un componente político, ¿no? Y se ha hablado de el diputado Juan Santana, que es de la región. Él fue además presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se ha hecho una denuncia bien concreta. Se ha señalado, mire, él hizo gestiones para colocar a don Claudio Álvarez, que está siendo investigado por lo demás por malversación ante la justicia, y por Miguel Carvajal, que fue jefe jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla durante un periodo en que se está haciendo un escrutinio por fraude al fisco al municipio, pero peor aún, él era concejal de Copiapó y tuvo que dejar su cargo porque se autodenunció ante el Consejo por hechos de soborno vinculados a una concesión de áreas verdes donde él habría participado, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a usted si tiene referencia a esta persona, qué opina de esta denuncia, cuál es su, además, opinión de la actuación del Seremi de Educación, Gabriel González, que también sería del grupo del diputado del Partido Socialista, Juan Santana. Mire, yo escuché la entrevista ayer de la presidenta comunal, he escuchado además esta intervención, he escuchado su relato de cuando ocurrieron estos hechos, que realmente ha sido muy lamentable. En nuestra región, como diríamos, una región en donde todos quienes estamos en política nos conocemos, es pequeña desde ese punto de vista, pero sabe que, Mauricio, yo al menos creo que todos los antecedentes han sido puestos por parte nuestra, hemos recurrido a la Contraloría,
General de la República, al Ministerio Público, y por lo tanto todas nuestras denuncias están en esos espacios que corresponda. Hoy día toda nuestra energía está puesta en ser contribuyentes a solucionar la crisis que hoy día tiene a más de 30.000 niños sin poder ejercer el derecho a la educación, pero sin poder ejercerlo porque el Estado no ha garantizado este derecho. Y hemos tenido que recurrir en la región en soluciones autogestionadas para que los privados colaboren en una tarea que es eminentemente del Estado, pero que frente a este abandono, nuestra disposición ha sido el que aquí se coloque en el centro la solución de los problemas, y en eso nosotros no nos vamos a desviar. Yo he escuchado en este último tiempo las declaraciones también del diputado Santana, las cuales lamento, pero mire, toda nuestra energía hoy día está puesta en colaborar a superar esta crisis con las autoridades regionales, porque lamentablemente también desde el Ministerio prácticamente no hay diálogo que sea posible contribuir en esta solución a los ya casi 60 días de movilización en Atacama. Senadora, solamente para finalizar, y este ha sido su tema histórico, ¿no?, el de educación, ¿cuál cambio clave usted cree a partir de la experiencia de lo que ha sido esta norma, ¿no?, de desmunicipalización de la educación? ¿Usted cree que hay que incorporar? ¿Qué norma hay que sumar para mejorar la situación a partir de las deficiencias que se han observado? ¿Es viable el SLEP todavía? Yo lo primero que quiero señalar, Mauricio, primero en que creo que aquí ser complaciente con lo que está ocurriendo y tratar de mirar al techo y ser eternamente enamorado de una política pública que hoy día choca dramáticamente con la realidad, no le hace bien a un gobierno que uno ha ayudado a elegir o a un gobierno del cual algunos puedan ser parte. Entonces creo que frente a esta caída libre en la que se encuentra la educación pública, por tanto abandono, a veces hasta fanatismo, creo que es prudente decir, ¿sabe qué? Hagamos una pausa activa, reflexiva, veamos todas las mejoras que se requiere desde el punto de vista de la gestión. Si hay necesidad de hacer cambios estructurales a la ley, hay que hacerla. Pero aquí no podemos seguir tapándonos los ojos y diciendo, no, sigamos, no importa lo que ocurra, total, esto lo diseñamos nosotros y nadie nos va a venir a decir que está malo. Sí, esta reforma ya chocó drásticamente con la realidad. ¿Usted suspendería de inmediato el avance del plan SLEP en el país, senadora? Yo lo que propondría es lo que nosotros hemos señalado, aquí tiene que haber una pausa activa, reflexiva, de hacer transformaciones, de hacer cambios, de garantizar mejoras en la gestión, y los cambios legislativos que se requieran hay que hacerlo con el sentido de urgencia en que hoy día pareciera que cambiar simplemente de sostenedor de la educación municipal a los servicios locales no ha sido el apoyo ni el oxígeno que requiere la educación pública. Senadora Yana Proboste, le agradezco el contacto con el programa, un gusto siempre conversar con usted. La dejo invitada cuando quiera a venir al estudio del programa. Que esté bien. Muchas gracias. Yo paso poco por Santiago, pero lo voy a tener en consideración. Este verano estamos planeando una gira con Mauricio por regiones, la podemos ir a ver a Atacama. Ah, bueno, pero si van a Atacama, felices. Bahía Inglesa. Tiempos Violentos son tours desde Bahía Inglesa. Exacto, oiga, yo vivo en Vallenar. Y maravilloso. Bueno, vamos a Vallenar. Huasco, así es que también ahí en Huasco, feliz, en Bahía Inglesa. Bueno, todas las playas de Atacama tienen un encanto maravilloso, desde la caleta Chañaral de Aceituno hasta Pan de Azúcar en Chañaral. Eso. Senadora, un gusto saludarla, que esté bien, nos vemos. Buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Para el tour del verano estamos con problemas de financiamiento, vamos a armar una fundación, así que se arregla el tour. Vamos a pedir ahí al gobierno regional, pues. Obviamente. Exactamente. Oye, bien dramático el tema de Atacama, mis queridos invitados de esta noche. La verdad es que uno no ve por dónde se puede resolver rápidamente esta crisis. Aquí el Colegio de Profesores acusa que el Ministerio directamente está mintiendo y el Ministerio dice no hay motivo para seguir con el paro. Entonces son dos caras de una moneda, pero completamente opuestas. ¿Qué le parece lo que plantea la senadora Proboste, Gloria? Bueno, la verdad que ella ha hecho lo que quemantes declaraciones en la entrevista, porque ella plantea un tema fundamental. Primero, que el gobierno está errado en señalar una fecha de regreso, o la que tenía planteada. Eso es un tema fundamental. Yo creo que el gobierno debe escuchar lo que está señalando la senadora. Y en especial el tema de la pausa respecto de la iniciativa. Eso es muy, muy importante, porque efectivamente este es el modelo para todos los demás. Si estos son los resultados del modelo estrella, entonces hay que preocuparse mucho de cómo vienen los demás. Yo creo que el gobierno debe hacer caso a las reflexiones que está haciendo la senadora. Bueno, si hubo un partido que se resistió a este cambio, fue la Democracia Cristiana.
¿cierto? Históricamente ligada al tema de la educación. Y también por esa misma resistencia se dice que el diseño de SLEP no fue lo que se pensó originalmente. Ahora, y tenía razón. Ahora, al parecer estaban bien enfocados en aquel momento los DC. Ahora, parece que sea como sea que lo diseñen, una vez que entra la mano en la política, la cuestión cambia. Yo creo que aquí hay un fracaso importante también de la alta dirección pública. O sea, en nuestro país, claro, es que existe la alta dirección pública, pero a la hora de los que hubo, o sea, hay una mano que levanta un teléfono y que dice pongamos a este aquí, pongamos a este allá. ¿Y qué pasa con los de verdad expertos? ¿Qué pasa con los que de verdad saben? Yo creo que ahí Chile también tiene una deuda, y no solamente en educación, Sí, diputado Carter. Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Cada vez que se habla de los expertos, finalmente terminamos hablando de los cuoteos políticos. Los expertos parece que son siempre con algún color, de izquierda o de derecha, o de centro, o dicen de ser de centro por lo menos. Y, insisto, lo de nuevo, los que se ven dañados son los grupos más vulnerables. Hoy estamos viendo cómo miles de niños en Atacama están sufriendo en no tener clases. Yo, de verdad, insisto en que acá el gobierno tiene que, de forma urgente, tomar el control. No solamente por medio del ministro, sino que el presidente. Porque fue una de las cosas que ellos prometieron en campaña. Y no solamente en campaña, los últimos 10 años, cuando ellos hacían sus grandes eventos en la Alameda o en los debates televisivos, hablaban, nosotros vamos a buscar que todos tengan una mejor educación. Hoy, con el sistema que ellos crearon, con el sistema que ellos empujaron y que la ADC se negó porque no estaba de acuerdo, lo que dice la senadora fracasó. Es terrible pensar de que no llevamos ni el 20% del sistema funcionando y ya se habla de fracaso. Entonces, acá tenemos que hacer una revisión de lo que pasó en la historia de la ley hace 10 años atrás hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los verdaderos impulsores de esto? ¿Qué factor político se cruzó? Y poder hacer una solución, porque yo soy de los que creo que tiene que existir una pausa, pero en ningún caso echarse atrás la decisión. Ya, no hay que echar atrás la decisión, claro que no. Pero sí hacer una pausa, plantea el diputado Carter. La senadora Proboste decía, esto hay que pararlo y hacer una reflexión. La que está en la misma línea es la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, que también es parlamentaria por la zona y que plantea lo siguiente. Bueno, ante la inacción de la moneda decidimos ingresar un proyecto de ley para congelar la puesta en marcha de los sistemas locales de educación en el resto del país, hasta que los problemas que llevamos años denunciando aquí en la región de Atacama se solucionen. Vamos a cumplir 2 meses con este paro y según lo que he podido ver en las reuniones que hemos tenido, que se han llevado a cabo en estos días, está lejos de terminar. Pese a los anuncios del ministro Cataldo, no están dadas las condiciones para regresar a clase este día jueves 2 de noviembre. De hecho, con la presentación que hizo el SLEP, los colegios estarían listos recién el 17 de diciembre. No están dadas las condiciones para volver a clase, plantea la diputada Cid, ¿cierto? Respecto a justamente lo que plantea el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que el 2 hay que volver. Y las clases serían hasta el 12 de enero. Es una cosa bien increíble. Ahora, si no vuelven ahora, ¿cuándo? ¿Van a estar hasta la clase de marzo del próximo año? Pierden el año. Isabel. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad perentoria, por decirlo. Tiene una oportunidad muy grande y ojalá la suma con sentido de urgencia. Primero tiene la oportunidad de demostrar, especialmente el Frente Amplio, que está muy asociado con el tema de la educación, de demostrar que, como dijeron tantas veces, desde el 2014 en adelante, cuando empiezan a actuar en la vida pública en forma seria, digamos, en el Congreso básicamente, que tienen todas las respuestas para la educación. Siempre el Frente Amplio confrontó no solo con la derecha, sino también, y tú mismo lo acabas de mencionar, incluso con la concertación en el tema de la educación. Entonces, demuestren que efectivamente tienen todas las respuestas. Si no tienen todas las respuestas, ábranse a la experiencia de aquellos mundos que tienen, ¿verdad?, evidencia de cómo resolver este problema. Corrijan, hagan la pausa en la implementación de los servicios locales de educación, que yo creo que de todas las reformas que se impulsaron en esos años, es una reforma que puede ser muy viable si se hace bien, porque es un modelo interesante, ¿cierto? Pero lo más urgente, aquí también se pone a prueba la capacidad que tiene especialmente el ministro Cataldo, lo más urgente es resolver el año escolar de esos 35.000 niños y niñas que no pueden perder otro año más de clase. Resuélvanlo. Estoy segura que si el ministro, con el mejor equipo que tenga en el ministerio, se toma un avión y se va a Copiapó, a Vallenar,
y a donde está el epicentro del problema, con buena voluntad y con compromiso, con vocación pública, lo va a resolver. Pero es muy fácil sentarse en Santiago y decir tienen que partir las clases el 2 de noviembre y si no parten la culpa de ustedes. Claro. La que viajó ayer fue la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. No sé si esa gestión va a ser suficiente. En materia de iniciativa legal, lo que plantea la diputada Sofía Cid, además de José Miguel Castro, el diputado Castro, era que el presidente Boric, ¿cierto? Le enviaron una misiva al presidente Boric y esto implica también que este último, una vez que reciba el diagnóstico demandado, mediante un decreto supremo fundado, deberá instruir la continuidad o el cese del proceso de implementación de los famosos SLEP, reanudándose con la publicación de dicho decreto supremo el cómputo del plazo de las disposiciones transitorias. Ahí ya entramos en leguyelá, Mauricio. Sí. Usted me podría hacer la traducción al latín antiguo. Es que lo que pasa es que esto da cuenta de varios problemas, ¿no? Y para referirnos a alguno de ellos. Lo primero, 30.000 niñas, niños y adolescentes que no están recibiendo clases tienen que volver de inmediato. No pueden esperar hasta el 17 de diciembre, como dijo la diputada, ¿no? Eso no es viable. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, solucionar el problema. Los profesores están señalando que los establecimientos no están en condiciones físicas de recibir a este alumnado, porque los baños no existen, están llenos de ratas, están los vidrios quebrados. Estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, se requiere entonces arreglar esa infraestructura a la brevedad, sin darse tanta vuelta, y para eso el Ejecutivo tiene las atribuciones y tiene los fondos para poder utilizarlo. Es que ya habían pasado plata para eso. Bueno, parece que se la robaron, pues, ¿no? Esa plata ya no está. Bueno, habrá que ver quién malversó o mal utilizó, en su caso, estos fondos. Pero ese es otro problema. Ahora hay que agregar los fondos para poder solucionar esto de inmediato. Y eso requiere de una decisión, un liderazgo claro, que a mi juicio acá no se observa. Porque lo que está haciendo el ministro y el ministerio básicamente echarle la culpa a los profesores, pues, para decir, no, nosotros creemos que están todas las condiciones listas. Punto. Si no vuelven le vamos a empezar a descontar plata. ¿En serio? ¿Esa es la solución? Lo que están haciendo es profundizando el conflicto. Porque yo creo que los profesores, insisto, y punto para los profesores, no están acá por una cuestión de plata. Yo dice, a estos gallos les gusta la plata, entonces si les quitamos la plata van a volver igual. No. Tampoco pueden volver los alumnos a clases online de mentira, entre comillas, como se planteó, para hacer la parada. No, tampoco. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el tema estructural, donde obviamente se requiere hacer un análisis y no se puede seguir implementando este modelo mientras no se baje precisamente ese análisis y los cambios que hay que efectuar. Pero lo otro, la impunidad, pues esa es la marca, el sello de nuestro país, no es la corrupción, es la impunidad. La impunidad genera corrupción, ese es el círculo, no el círculo de la corrupción, que está muy dado en Chile. Y estas denuncias no pueden quedar en nada. No puede ser de que resulta que Claudio Álvarez, que era concejal de Caldera, que está investigado por malversación, no hubiese sido recomendado por un diputado de la zona. O sea, seguimos con el tema de los feudos, que este pedazo es mío, yo pongo a mi gente ahí. Oiga, Miguel Carvajal, ese es un descaro. Una persona que se autodenunció por soborno. O sea, imagínense los antecedentes. Tuvo que haber sido tan descarado que llegó a hacer el cálculo y dijo, mejor me autodenuncio. Y resulta que lo nombran ahí como jefe, que estaba como jefe jurídico de este SLEP. Oiga, y además también la otra persona cercana a este señor Santana, ¿no? El Seremi de Educación, Gabriel González. Parece que, no está desaparecido, pues si tuvieran que mandar a las autoridades nacionales. Iba a preguntar yo por el Seremi de Educación. Este señor, yo iba a preguntar. Gabriel González, ¿no? También es del círculo del señor Santana. ¿Y sabe lo que dice el señor Santana? No, yo no tengo nada que ver si yo no nombro a esta gente. No, si no se trata de que usted los nombre. Se trata si usted impulsa estos nombres. Y acá lo que se dijo, alta dirección pública. Por favor, ¿usted sabe cómo se maneja alta dirección pública? Yo le cuento, yo quiero que Juan Pérez tenga un cargo que se concursa por alta dirección pública. Y le digo, Juan Pérez, a ver, dame tu currículum, ¿qué has hecho en tu vida? Y resulta que Juan Pérez, supongamos que tiene un diplomado en administración de establecimientos educacionales en Rumania. ¿Usted sabe lo que se hace? Cuando usted diseña el perfil del cargo, pone, mire, tiene que tener todas estas características, pero además tiene que tener un doctorado, un posgrado, ¿no? En dirección de establecimientos públicos en Europa del Este. Claro, pues va a salir porque diseñan el perfil del cargo sabiendo a quién van a colocar. Y así lo blanquean, pues. Así ha funcionado desde siempre. Fracaso, y eso no se ha modificado. Entonces,
no me vengan con esa historia. Esto también se tiene que investigar y en su caso sancionar, ya sea políticamente o ya sea penalmente, si es que corresponde. Oye, y muy cortito respecto al señor Carvajal, que habría sido recomendado por el señor Santana para entrar al SLEP. Era director jurídico, ¿no? Sí. Bueno, en ausencia del director ejecutivo un tiempo, ¿cierto? Él asumió como director ejecutivo. Él tuvo a cargo la chequera de SLEP. ¿Qué dice el presidente? Muy cortito. Tuve una reunión con el ministro de Educación importante por el tema de la crisis del Servicio Local de Educación Pública en Atacama. Tenemos un problema grave ahí con los servicios locales de educación que estamos tratando de resolver. ¿Qué? Perdón, Eso dijo el presidente. Mañana se va a Estados Unidos y presenta una gira. ¿Perdón, cómo? El diputado Santana. El diputado Santana habló y dijo que aquí había aprovechamiento político. Fíjate que yo he tenido muchas diferencias con la senadora Proboste, pero es bien impresionante escucharla. Sí, Está claro. dolida. Sí. Está dolida y preocupada. De Así hecho, es. yo creo que nos enteramos en Santiago de esto a propósito de un llamado de atención que hace la senadora, me parece que en Twitter, ¿verdad? Justamente con la intención de llevar el problema, de traer el problema, digamos, a escala nacional sobre lo que estaba ocurriendo hacía 50 días entonces. ¿Cómo será descentralizado nuestro país que nos enteramos 40 días después de una crisis que lleva 50. O sea, impresionante. Vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan.